Tenía el cuerpo perfecto. Cada fibra, cada vena, cada milímetro de su piel parecía esculpido en mármol. Andreas Mintzer no era solo un culturista, era una anomalía, un físico tan extremo que desafiaba la lógica humana. Pero mientras su cuerpo brillaba bajo los focos, por dentro, se estaba pudriendo. Sus músculos cortaban la luz y su piel era tan fina como el papel, pero bajo esa superficie impecable, sus órganos se estaban descomponiendo. Su hígado era un bloque endurecido, sus riñones estaban al borde del colapso, su sangre era un veneno que apenas circulaba. No había grasa, no había agua, no había salud, solo músculo, venas, dolor y muerte inminente. Andreas no vivía, sobrevivía, alimentando día tras día un físico que solo existía gracias a una combinación letal de química y obsesión. Tenía más químicos en la sangre que un laboratorio clandestino, todo para alcanzar un ideal imposible, todo para convertirse en la figura más definida que el culturismo haya visto jamás. Bienvenidos a Bestias de Acero. Si te apasionan las historias más oscuras y brutales del culturismo, este es tu lugar. Suscríbete para no perderte ningún caso extremo como este. Este no es un video de motivación, es una advertencia. La historia de cómo un hombre transformó su cuerpo en una máquina perfecta y terminó destruyéndola desde dentro. Si crees que ya sabes lo que significa obsesionarse por el físico perfecto, espera a escuchar esta historia. Cuanto más se acercaba a una competición, más aterrador se volvía su rutina. Andreas Mintzer no solo entrenaba hasta pulverizar cada gramo de energía, también forzaba a su cuerpo a una deshidratación tan brutal que lo dejaba al borde del colapso. No buscaba simplemente estar seco. Quería parecer una figura anatómica sin piel, un cadáver viviente que mostrara cada fibra como si estuviera al desnudo. El resultado era escalofriante. En sus últimos días antes de subir al escenario, su orina se volvía tan espesa que parecía gelatina, su piel tan delgada que un simple rasguño podía abrir una herida profunda. No retenía líquidos, no tenía reservas. Caminaba como un espectro, cada paso amenazando con desmoronar un cuerpo que se había convertido en un cascarón vacío. Quienes lo veían preparar su físico hablaban de un hombre que había cruzado la línea de la obsesión para instalarse en la autodestrucción total. Su dieta era una cárcel perfecta, donde cada gramo de comida, cada mililitro de agua, era calculado con precisión quirúrgica. Y su nevera, más que un espacio para alimentos, parecía un laboratorio. Inyecciones, pastillas, cápsulas, todo un arsenal químico que tomaba sin pestañear, como un químico desesperado por mantener su experimento más extremo. Él mismo. Dormía poco, estimulado por termogénicos y estimulantes que mantenían su metabolismo encendido las 24 horas, aunque su corazón, sobrecargado, ya mostraba signos de agotamiento. Pero Andreas no escuchaba advertencias, no atendía síntomas. Cada dolor era ignorado, cada alarma corporal silenciada. Solo escuchaba la misma voz, la que lo empujaba a estar más seco, más duro, más definido, aunque eso significara morir en el intento. Lo más aterrador era que, a pesar de las advertencias médicas y de los síntomas cada vez más alarmantes, Mintzer seguía convencido de que podía controlarlo todo, como si los límites de la biología no fueran para él. Pero su cuerpo, podrido por dentro, estaba a punto de colapsar. Y si crees que esto es lo más extremo que verás hoy, espera a descubrir cómo terminó su historia. Suscríbete a Bestias de Acero si aún no lo has hecho, y prepárate para escuchar lo más brutal de este caso. El 14 de marzo de 1996, Andreas Mintzer colapsó. Llegó al hospital retorciéndose de dolor, vomitando sangre, con el cuerpo en una implosión total. Los médicos, acostumbrados a tratar situaciones extremas, quedaron horrorizados. Su hígado era un órgano muerto, sus riñones se apagaban y su sangre era tan espesa que apenas podía fluir. Andreas se estaba ahogando por dentro. Los análisis revelaron lo impensable.
un cóctel mortal de 13 tipos distintos de esteroides, combinaciones tan extremas que jamás habían visto juntas en un solo paciente. Su potasio estaba en niveles tan bajos que su corazón se tambaleaba, latiendo de forma errática. La presión arterial apenas sostenía los últimos signos de vida. En su estómago quedaban restos sin digerir de diuréticos que seguían drenándolo, incluso cuando su cuerpo ya no podía soportarlo. Pero lo peor se descubrió tras su muerte. Durante la autopsia, los forenses encontraron un corazón el doble de grande de lo normal, un hígado endurecido como piedra que pesaba más de 3 kilos, pulmones colapsados, páncreas en necrosis. Por fuera, su cuerpo seguía siendo el de un dios griego. Por dentro, era un campo de batalla devastado, un organismo arrasado por años de guerra química. Nadie en el hospital podía creer que aquel físico de portada escondiera semejante destrucción. Andreas murió pocas horas después de ingresar. Los medios lo presentaron como una víctima del culturismo extremo, pero lo más inquietante no fue su muerte, sino la reacción del mundo que lo rodeaba. Muchos lloraron su pérdida, otros simplemente encogieron los hombros, porque, en el fondo, todos sabían que Andreas Münzer llevaba tiempo caminando sobre el borde, empujando su cuerpo más allá de lo que cualquier ser humano podía soportar. Y el precio finalmente llegó. Estas son las historias que la industria prefiere callar, pero aquí en Bestias de Acero las sacamos a la luz. Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñanos en este viaje a lo más extremo y brutal del cuerpo humano. Andreas Münzer no fue simplemente una víctima de los esteroides. Fue la personificación de una obsesión llevada hasta el extremo más inhumano. La idea de que el cuerpo humano puede moldearse sin límites y sin consecuencias. Su historia no es solo trágica, es un espejo que nos muestra hasta dónde puede arrastrarnos. La locura cuando confundimos perfección con autodestrucción. A Münzer no lo mató un accidente ni un error puntual. Lo mató una cadena interminable de decisiones conscientes, aplaudidas por un entorno que prefería admirar el físico perfecto antes que cuestionar el precio que había detrás. Él sabía que estaba jugando con fuego, sabía que cada día era una cuenta atrás, pero jamás creyó que las llamas lo consumirían tan pronto. Hoy, su legado sigue siendo una de las advertencias más duras y crudas del culturismo extremo. No es un mártir, no es un héroe, pero tampoco es un villano. Es un recordatorio vivo, o mejor dicho, muerto, de que detrás de cada físico imposible puede estar ocurriendo una verdadera autopsia en vida. Porque Andreas Münzer no murió en el hospital, empezó a morir mucho antes. En cada ciclo, en cada inyección, en cada decisión que lo acercaba a esa perfección imposible. Gracias por haber llegado hasta el final. Si esta historia te impactó, déjanos tu like y suscríbete a Bestias de Acero, porque aquí seguiremos sacando a la luz los secretos más oscuros y más brutales del culturismo. Y recuerda, lo que ves no siempre es lo que realmente hay.